Bienvenidos una vez más a un programa de Espiritismo Te Veo desde Mar del Plata, República Argentina. Este programa está organizado por la Federación del Sur de la provincia de Buenos Aires. En esta oportunidad nos acompaña Horacio González, el cual va a debatir, a explicarnos el tema que es el espiritismo como desde sus tres pilares, que serían la ciencia, la filosofía y la religión. Bienvenido, Horacio. Muchísimas gracias por permitirme estar acá. El espiritismo es una ciencia, una filosofía y la moral sostenida por el libre albedrío, ¿sí? Entonces, los espíritus preguntaron ¿para qué sirve predicar el espiritismo si no se predica la moral? Y eso lo vamos a encontrar en el capítulo 8 del libro de los espíritus. El espiritismo tiene el propósito de moralizar al mundo. Lo vamos a encontrar en el ítem 303 del libro de los espíritus. Hay cosas que a veces las remarco anotadas porque me parece que son trascendentes para que quienes nos vean también tengan la oportunidad de poder ir a los textos básicos del espiritismo y poder encontrar toda la información de la cual nosotros hablamos, nosotros contamos, nosotros en cierta manera permitimos hacer trascender. La misión del espiritismo no es hacer cristianizar lo que el espiritismo tiene como propósitos. Se puede ver en el ítem 40 del libro de Génesis, escrito por Allan Kardec, que nos indica también que el espiritismo presenta, como ha sido demostrado, todos los caracteres del Consolador prometido, ¿sí?, de la doctrina de Jesús. No es en absoluto una doctrina individual, ¿sí? Es una concepción humana. Nadie puede decirse que fue el creador, dado que los creadores en realidad fueron, ¿sí?, aquellos que en cierta manera antecedieron y eran justamente espíritus superiores, guiados, ¿sí?, por el espíritu de la verdad. El fruto de la enseñanza colectiva de los espíritus precedidos, siempre por el espíritu de la verdad. Y no suprime el Evangelio, ¿sí? Simplemente con esto lo completa y lo aclara. Este Evangelio del cual hablamos, ¿sí?, recordemos que es el Evangelio según el espiritismo, que está codificado por Allan Kardec. Con la ayuda de las nuevas leyes que revela, es unión con la ciencia que hace comprender lo que antes era ininteligible. Hubo precursores, profetas, que presintieron su llegada, ¿sí? Lo podemos nombrar a Moisés, ¿sí?, donde Moisés en cierta manera hizo toda una marcación, marcó toda una idea, ¿sí?, la idea mosaica dentro de un pueblo que quedó en cierta manera proscripto a todo lo que era ese pueblo judío en ese momento. Claro, podemos decir que las leyes de Moisés, el Decálogo sería la primera revelación, ¿no es cierto?, de la espiritualidad. Al hombre, a la ciencia, a la civilización, a través de lo pudo dejar escrito a través de ese decálogo. Después, la otra manifestación que nosotros encontramos dentro del pueblo judío fue la de Jesús, más completa. La doctrina de Jesús se extendió a toda la tierra mediante lo que todos conocemos como el cristianismo. Pero el cristianismo no convirtió a todos. Y el espiritismo, que es más completo aún, con raíces mucho más profundas, ¿sí?, con base en todas las creencias, convertirá, ¿sí?, consideramos, a toda la humanidad. Todas las doctrinas filosóficas y religiosas llevan el nombre de la individualidad fundadora, ¿sí? Por eso hablábamos del mosaísmo, el cristianismo, el maometismo, el budismo. Cada religión en cierta manera va a tener sus líderes y en cierta manera va a tener su trascendencia. La palabra espiritismo, por el contrario, no involucra a ninguna persona en especial, pero sí define la idea general, que indica al mismo tiempo el carácter y la fuente múltiple de la doctrina. Eso lo encontramos en Allan Kardec. Claramente, Allan Kardec y el espíritu de la verdad, que dictó los libros codificados, dijeron que el espiritismo más completo es con raíces en todas las creencias, y la fuente múltiple de la doctrina, refiriéndose en que con Moisés la doctrina en cierta manera estaba un poco incompleta.
con Jesús se extendió a través del cristianismo, pero no convirtió a todos. Por lo tanto, el espiritismo es la base de todas las doctrinas religiosas, ¿sí?, que nosotros tenemos. Todos adelantarán sus espíritus mediante las enseñanzas. Por eso a veces lo trascendente no es el lugar en el cual nosotros estamos para evolucionar, ¿sí?, sino que esto va a tener un fin que a nosotros nos va a poder permitir evolucionar como seres espirituales. También se entiende la lógica del mundo espiritual desde la enseñanza de Moisés, de las leyes en los tiempos de Moisés, en los tiempos de Jesús, y ahora que la ciencia va de la mano del espiritismo junto con la filosofía, ¿no? Para el hombre de esta era, para donde ya las fronteras se van derrumbando y todos formamos parte del mismo conocimiento. Justamente, ¿sí? Por eso dice el espiritismo, dice prediquemos con moral, ¿sí?, con conocimiento. Conocimiento del latín quiere decir un conjunto de conocimientos construidos sistemáticamente, claro, que es en cierta manera lo que nosotros los espiritistas tenemos la posibilidad de hacer dentro de las diferentes instituciones espíritas, ¿sí?, que hay, ¿sí?, en todo Mar del Plata, en todo el país, ¿sí?, en el mundo entero. Están los diferentes centros en los cuales cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder construir ese aprendizaje sistemático. ¿Sí? También la filosofía, de la cual hablábamos, la filosofía, la ciencia y la moral, que sostiene el espiritismo, ¿sí?, que la filosofía quiere decir un amor por la sabiduría. Es el estudio de la variedad. La filosofía va a estudiar los problemas fundamentales, ¿sí?, tales como la moral, como el lenguaje, ¿sí?, como la existencia, el hombre, ¿sí?, de dónde venimos, hacia dónde vamos, cómo nos construimos. Y la conducta o el comportamiento de un ser humano en relación a la sociedad con las normas sociales. Entonces, nos preguntamos, ¿es el espiritismo una religión? No es una religión, ¿sí? Estuvo muy claro en decir que el espiritismo no es una religión, es una religión instituida. Algunos consideran que el espiritismo es una religión, pero no incluye la moral, ¿sí? Es decir, algunos dicen que el espiritismo es una religión, pero no incluye la moral. Sin embargo, no podría ser una religión si no incluye la moral. Pero ¿qué sucede? Que la moral va de la mano del libre albedrío. Y el libre albedrío se construye junto con todo lo que nosotros hemos en cierta manera transitado en nuestras diferentes encarnaciones. Los ritos, los templos a los cuales hemos ido, los dogmas a los que hemos participado, los sacrificios que hemos hecho en diferentes existencias. Todo eso tiene que ver con la construcción de nuestro libre albedrío y que en cierta manera va a formar parte, ¿sí?, de nuestra moral. Porque justamente, ¿sí?, con esta moral es como nosotros, ¿sí?, nos vamos construyendo como seres. En el libro de Obras Póstumas, Allan Kardec, luego de haber dedicado 13 años a la codificación espírita y haber codificado y publicado los 5 libros básicos del espiritismo, dijo lo siguiente, refiriéndose al espiritismo: el espiritismo no es una religión constituida, el espiritismo es una doctrina filosófica que tiene consecuencias religiosas. Entonces, como toda la filosofía espiritualista, y por esto mismo toca forzosamente las bases fundamentales de todas las religiones: Dios, el alma y la vida futura. Pero fíjate que a diferencia de las religiones estructuradas, el espiritismo no tiene dogmas, no tiene nada de eso, tiene todo su camino moral, ¿no? No tiene ninguna ceremonia, ni rito, ni nada de esas cosas. Justamente de eso era lo que apuntaba, ¿sí? No se necesita de ninguna religión para predicar y divulgar el espiritismo. El libro de los espíritus nos indica que las demarcaciones se construyen como falsas y perniciosas. Eso lo encontramos en el libro de los espíritus, ítem 842. Y el libro de los espíritus ayuda a la enseñanza por sus preguntas, ¿no es cierto?, que va de lo simple a lo complejo para cualquiera que quiera leerlo y acceder a él. Bien. ¿Cuál entonces sería el objetivo del espiritismo? El objetivo fundamental del espiritismo es moralizar la humanidad a través del mensaje de Jesús,
y de los espíritus puros y perfectos, que logramos ayudar en el alma, en el adelanto espiritual, ¿sí?, de todas las almas encarnadas. Es decir, todas las almas que están encarnadas en la tierra, en cierta manera, también tienen una responsabilidad, tienen un compromiso con sus hermanos, con el prójimo, con todos los que nos rodean, ¿sí?, en la vida cotidiana, ¿sí?, aquellos que cuando más conocimientos nosotros tenemos en nuestra vida, ¿sí?, más es lo que nosotros en cierta manera tenemos que trasladarle al otro, porque en cierta manera es como que se generan más compromisos individuales con el otro. Exacto. Bien, ¿algo más querías agregar? Bueno, las referencias, esta pequeña charla fue hecha con el Evangelio según el Espiritismo, el libro de los espíritus, obras póstumas, Génesis, el cielo y el infierno, el libro de los medios, y también decir que toda la bibliografía que nosotros podemos buscar se puede encontrar por Google, ¿sí? Claro, a veces nosotros ponemos todos los textos que nosotros necesitamos para poder ver, para poder investigar, para poder crecer, para poder ayudarnos a nosotros, y justamente estos son los libros básicos, más toda la bibliografía espírita que podemos encontrar. Sí, los libros incluso se pueden descargar por la CEANET, por esa página, que se pueden leer todos a través de la computadora. Bien. Bueno. ¿Algo más? Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado. Vamos entonces en este momento a recordar que por Facebook ustedes se pueden comunicar con nosotros. El nombre sería FESBA Mar del Plata, y a través del mail por fesba2017@gmail.com. Muchas gracias, hasta el próximo encuentro.